Buenos días a todos, qué gozo el poderles saludar por este medio. Bueno, parece que esta será la realidad, hermanos, de muchos de nosotros hasta que esto no mejore, y me refiero a la iglesia virtual. Mire, la cual yo sé que no es lo mismo, pero podemos aprovechar estos medios para alcanzar a otras personas. Así que, como dice la escritura, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y nos referimos a los últimos días del Señor y gracias a Dios que nos da esa oportunidad de poder compartir el Evangelio o la palabra de Dios a través de estos medios. Mire, este mes iniciamos con un nuevo tema en nuestros devocionales titulados No estás solo. Debemos reconocer que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero mientras tanto pasaremos por algún periodo de prueba, la cual nos es necesaria, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual. Toda prueba siempre nos va a fortalecer en ese aspecto. Es muy distinto a una tentación, pero toda una prueba nos va a fortalecer en nuestra vida. El tema que hoy trataremos se llama Ponte de pie, toma tu camilla y anda, basado en la porción del Evangelio según San Juan, capítulo 5 de los versículos del 1 al 18, como se conoce lo común, el paralítico de Bethesda. Entonces, Jesús vino a traer, mire, esperanza a un pueblo lleno de creencias y tradiciones basadas más en supersticiones antes que en una verdad objetiva. En esta porción veremos cómo Jesús sana a un hombre que tenía 38 años de parálisis. Ahora, en el capítulo 4, Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Este hombre creyó lo que el Señor le dijo. Simplemente cuando clama a él, él le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre se fue a su casa, fíjese, es interesante. Al comprobarlo, lo que Jesús había hecho, creyó él y toda su casa. Esa gran bendición que podemos de verdad ver en la obra de Jesús. Así que veamos el primer versículo del capítulo 5 de San Juan. Dice, después de estas cosas, de haber sido sanado este hijo del oficial, había una fiesta, dice aquí, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. No se menciona de qué fiesta se trata en esta parte, pero algunos manuscritos dicen la fiesta. Sin embargo, bien pudo haber sido la Pascua. Ahora es probable que Juan solo quería dar explicación de por qué el Señor Jesús estaba en Jerusalén y específicamente. Ahora, versículo 2, por favor, veamos aquí, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Mire, es interesante las excavaciones recientes de un estanque ubicado cerca de la puerta de las ovejas han revelado, hermano, que tenían 5 pórticos o series de columnas cubiertas que confirman lo preciso de la descripción que aquí da el escritor de este cuarto evangelio. El estanque en realidad consistía en dos estanques ubicados el uno al lado del otro. Versículo 3, por favor, dice. En ese estanque es interesante que lo que había, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Es interesante esta parte que vamos a ver cómo la gente tenía esas creencias, cómo la gente de esas tradiciones o esas supersticiones acerca de lo que sucedía en ese estanque. ¿Sí? La multitud de enfermos, aquí por ejemplo, es una descripción, hermanos, gráfica que muestra la triste condición espiritual del mundo. Pero la gente creía en ese entonces, y no difiere mucho de lo que es la realidad de lo que hoy la gente busca, tenía la creencia de que en ese entonces, vea el versículo 4, por favor, creían ellos porque un ángel, dice, descendía de tiempo en tiempo al estanque. Fíjense cómo se aferraba la gente a cosas que en verdad no eran realidad. Dice, y agitaba el agua. De tiempo en tiempo este ángel como que bajaba, agitaba el agua en sus estanques, cuando veían ese movimiento, y dice,
y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, esa era la creencia, pero eso no significa que fuera realidad en ningún momento. Mire, los manuscritos más tempranos omiten estas palabras, de hecho, que aparentemente son una inserción posterior para explicar por qué se agitaba el agua del estanque. La gente creía que un ángel venía y la movía. Y es increíble cómo la gente se aferra a cosas a veces para poder creer, y sobre todo que veían, pero que no era la realidad, era algo subjetivo. Pero mucha gente se aferra así. De acuerdo con la tradición local, el primero que descendiera al agua sería sanado. Pero ningún lugar enseña a la Biblia tal superstición, que por cierto pondría en una cruel competencia a muchas personas enfermas. Sobre todo, ¿quién bajaba primero? Ningún manuscrito griego anterior a 400 años después de Cristo que existe contiene estas palabras. Esas no son la realidad. Versículo 5, por favor, dice, y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Imagínese, siempre con la esperanza este hombre de ser sanado, pero en verdad nos vamos a dar cuenta, hermanos, en esta porción, que nadie lo ayudaba. Nadie lo ayudaba. Él estaba en una camilla, en su lecho, ahí tirado, esperando que alguien lo ayudara, pero nadie. Entonces todo el mundo le ganaba prácticamente. Pero él tenía la esperanza de un día ser sanado. Obviamente la sanidad no vino a él por medio de ese estanque, de esa creencia, vino por medio de Jesús. En el día de reposo, hermanos, durante la temporada de la fiesta, Jesús escogió a cierto inválido que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Juan no dice qué clase de problema físico tenía o si estaba paralítico de nacimiento, se cree. De cualquier forma, su situación era desesperada. Créame, definitivamente. Veamos el actuar de Jesús ante tal persona desesperada por alcanzar la sanidad, bajo una creencia y superstición del hombre, pero que Jesús les ofrece una ayuda única y la sanidad que solo Él puede dar a un alma en necesidad. Cuando venimos a Jesús, esto debemos de entenderlo, venimos con una necesidad y nunca debemos de condicionar a Dios. Él establece las condiciones de nuestra vida, lo que va a hacer, pero siempre hay una necesidad imperante en el ser humano. Pongamos atención al versículo 6, por favor. Vea la respuesta de este hombre. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjese la pregunta, es interesante. Obviamente este hombre pensaba que él lo iba a ayudar a bajar por el estanque para que fuera sano, pero no era así. Jesús se presentaba en verdad como el Dios Todopoderoso, el único que tenía la capacidad de hacer las cosas y en el nombre de Dios levantar a este hombre. ¿Quieres ser sano? Fíjese, la palabra supo, por ejemplo, no significa que Jesús recibió información de otras personas, sino que percibió la situación debido a su conocimiento divino. Recordemos algo, Jesús es omnisciente, todo lo conoce. Jesús conoce, hermanos, nuestras necesidades más profundas, por eso es importante creer y confiar en Él, créanme. Hoy en día mucha gente no confía en Él, es más su caminar por vista que por fe. Y este caminar día con día es por fe. La pregunta, hermanos, aquí aparentemente extraña de Jesús, ¿quieres ser sano? Estaba diseñada precisamente para centrar la atención, escúcheme, del hombre en el Señor, para estimular su voluntad, para darle esperanza. En el terreno espiritual, hermanos, el problema más grande del hombre es que no reconoce que está enfermo o que quiere ser curado. Las personas muchas veces están felices en sus pecados, al menos durante algún tiempo, porque es su estilo de vida. Pero obviamente Jesús viene a librarnos de todo eso. Pero esa condición los está acabando día con día
pero al conocer al Señor pueden ser libres de tantas cosas que son las consecuencias a veces de sus propios pecados. Es interesante cómo el ser humano sigue pensando que es por sus fuerzas o capacidad que puede lograr las cosas, cuando el Señor nos invita a caminar bajo un acto de fe y confianza en Él. Versículo 7, por favor. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Fíjese que no estaba captando la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Dice: cuando se agita el agua. Y entre tanto que intento ir, que voy yo, dice, otro desciende antes que yo. No estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. El hombre respondió que no le faltaba el deseo, sino los medios para ser sano. Sin fuerza o por no tener amigos, nadie le ayudaba cuando se agitaba el agua del estanque. Lo había intentado, pero sin éxito. Ahora, Jesús inmediatamente le da una orden con autoridad que constaba de 3 acciones. Primero, levantarse ante algo que para él era imposible, tomar su camilla en un contexto de religiosidad, en un día de reposo, y caminar. Imagínense, tenía que levantarse. Jesús le dio esa orden con autoridad: levántate, toma tu lecho y camina. ¡Wow! Veamos el versículo 8, por favor. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Su orden llevaba precisamente consigo la capacidad requerida para hacerlo, hermano. Así como el difunto Lázaro, si lo recordamos, la palabra de Jesús llevó a cabo su voluntad. ¿Qué le dijo a Lázaro? Le ordenó que saliera de la tumba. Ahora, ya Lázaro, su hermana, lo enfrentó a la realidad del Señor y decía: oye, Señor, pero ya huele mal, su cuerpo está en descomposición. Señor, razona las cosas. Pero obviamente para nosotros aquello que vemos extremadamente imposible, para Dios no lo es. Ahora esto nos puede ilustrar también la conversión, que estamos muertos en delitos y pecados y cómo Dios nos levanta en una forma increíble. Cuando las personas obedecen sus mandamientos de creer, Dios obra en y a través de su palabra. Versículos 9 y 10, por favor. Dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y sabe, lo más fuerte de todo esto es que era el día de reposo y sobre todo para los judíos. Uy, esto no se tenía que violar, no se tenía que hacer nada. Y sabe que eran tan negligentes porque ponían más en alto sus tradiciones, sus costumbres, que la voluntad de Dios. Versículo 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Mire, ¿qué les importaba más? ¿En qué se centraron, hermanos? ¿En qué se centraron los judíos? Más en el día de reposo que ni en el verdadero milagro de libertad que Jesús había hecho para con este hombre. No somos a veces así. Nos centramos más en una estadística, nos centramos en cosas superficiales antes que el milagro de vida sobre una persona. Una ocasión me tocó evangelizar a un joven que venía completamente destrozado en su vida. Cuando un hombre se acerca a mí y me dice: ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios, se convirtió a Cristo. Yo con gozo, él como: ¿no te da alegría su salvación? ¿No te da alegría o gozo que haya recibido a Cristo? Pues obviamente no, porque a veces yo he entendido esto. Cuando no gozas tú de esa salvación, pues nada te va a dar gusto en ese aspecto. Mire, el poder sobrenatural de Dios fue evidente en la cura instantánea de ese hombre, quien tomó su lecho y anduvo. Los músculos atrofiados desde hace mucho tiempo fueron completamente restaurados. Isaías profetizó que en los días del Mesías el cojo saltaría como un ciervo. Vemos ahí en Isaías 35, el 1 al 7. Esta curación hecha en Jerusalén fue una señal pública, hermanos, de que el Mesías había llegado, que obviamente la gente no lo entendía. Mire, la rígida tradición de los judíos, y aclaro, no el Antiguo Testamento, enseñaba que
Si intencionalmente alguien llevaba cualquier cosa de un lugar público a uno privado en el día de reposo, merecía morir apedreado. En este caso, el hombre fue sanado, estaba en peligro de perder la vida. Pero ¿qué decían los judíos? Ah, no, pero día de reposo, no puedo hacer nada. Jesús nos enfrentó a muchas realidades. A veces decía, a ver ustedes, cuando se les pierde su güey, ¿a poco no salen y lo buscan? Y van por él. No se hagan. Ponían tradiciones tan alto que ni ellos mismos, o reglamentos de hombre que ni ellos eran capaces de seguir. Veamos la respuesta que este hombre da a los judíos de la autoridad de Jesús. Versículo 11. Él respondió, el que me sanó, él mismo le dijo, toma tu lecho y anda. Simplemente él me habló con autoridad y me dijo estas cosas. El hombre sanado, hermano, se dio cuenta de que esta dificultad tan grande, y trató de evadir cualquier castigo por violar la tradición de los judíos. Mira lo que estaba pensando. Aún él estaba pensando más en el hecho del reglamento de los judíos que el haber hecho una sanidad plena al Señor de 38 años. No había visto su condición. No había valorado las cosas, diciendo que solo obedecía órdenes. Pero es interesante la respuesta de este hombre. Mire, a mí me hubiera importado un cacahuate el día de reposo. ¿Sabe qué? Lo más impactante es haber sido sanado de 38 años de sufrimiento. ¡Wow! ¿Cómo la gente pone esto? No valora las cosas que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cómo a veces simplemente estamos orando por algo, Dios suple y como, pues era tu obligación, Señor? ¿Qué? Gracias a Dios que tenemos un Dios que está ahí para ayudarnos. Tenemos que aprender a agradecer. Mire, en muchas ocasiones damos más importancia a eventos que para nosotros son de suma importancia antes que la salvación o la sanidad de una persona, por seguir los lineamientos de reglamentos de hombres que no buscan las cosas de Dios, sino el interés propio. Versículo 12 y 13, por favor. No ni que estaba en aquel lugar, precisamente. Naturalmente, las autoridades estaban interesadas en conocer la identidad del sujeto que le había ordenado violar sus reglas, fíjese. Sin embargo, el hombre no sabía quién era Jesús. Este parecía ser un caso en que la curación se realizó en ausencia de la fe. Jesús escogió al inválido en un acto de gracia debido a su necesidad, hermanos, y también para mostrar la gloria de Dios en él. Para entonces el Señor ya se había mezclado entre la multitud y así momentáneamente pasó al anonimato. Versículos 14 y 15, por favor. Después le halló Jesús, fíjese, es interesante esa parte. Le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, para que valorara las cosas, hermanos. Has sido sanado, date cuenta, mira, despierta lo que te pasó. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. En vez de estar alegre, gozoso, compartiendo, fue y lo acusó, hermanos. Después Jesús le halló en el templo. Esto implica que Jesús lo buscó para hablar con él. Parece que el ex paralítico no sentía ninguna gratitud hacia Jesús porque su conducta refleja que era malagradecido. Como muchos hoy en día, de verdad. La advertencia de Jesús, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ahora no significa que su parálisis fue causa por algún pecado específico. Aunque en última instancia todas las enfermedades y aún la muerte, pues desgraciadamente vienen por la causa del pecado en nuestra naturaleza. Siempre en ese aspecto. Nuestro cuerpo está muerto prácticamente en delitos y pecados y es la causa de muchas de nuestras cosas. La advertencia fue en el sentido de que su tragedia de 38 años como inválido no podía compararse con la condenación en el infierno. Jesús no solo estaba interesado en sanar el cuerpo de la persona,
es mucho más importante sanar el alma del pecado. A eso vino el Señor, a buscar lo que se había perdido. Versículo 16, por favor, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vean lo que más le importaba. No le importaba a la gente la sanidad. Mire, es interesante cómo a veces yo me topé con esto, que a ciertos líderes no les importaba la vida espiritual de la gente, les importaba que dejaran su ofrenda, su diezmo, pero cuando hablaba de pecado, yo simplemente me querían callar siempre. Oye, espérate, tenemos que hablarle de estos. No, no, a mí me importa más que dejen su diezmo, su dinero, si no los vamos a ahuyentar. A ver, no les estás ayudando en ningún sentido espiritual a la gente. Y mucha gente ya está despertando de esa realidad. Jesús hacía estas cosas el día de reposo. Además del caso de la curación del inválido, hermanos, más adelante Juan registró la cura de un ciego en el día de reposo, fíjense en el capítulo 9. Sus actividades de recoger espigas también, ahí en Marcos, sanar a un hombre de su mano seca, curar a una mujer que había estado encorvada por 18 años y sanar a un hidrópico, perdón, también tuvieron lugar, ¿sabe cuándo? En el día de reposo. ¿Cómo se ven en estos pasajes la teología o la filosofía de Jesús respecto al día de reposo? Mira, era distinta a la de sus opositores. Poco a poco ellos fueron humillados, mientras que las multitudes favorecían a Jesús. Por eso la reacción de sus enemigos fue perseguirlo y tratar de matarlo, porque estaba violando sus tradiciones. Hoy en día mucha gente a veces mata por cosas que ni conoce, porque son mis tradiciones, pero son mandamientos de hombre, reglas de hombre, no la voluntad de Dios. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow, esto les cayó más gordo del Señor, fíjese. Dios reposó en el séptimo día, ahí en Génesis 2, del 2 al 3, de su obra de creación, hermanos. Sin embargo, Jesús hizo referencia al trabajo continuo de Dios para justificar que trabajaba en día de reposo. Para él no había día de descanso. Dios sostiene, mire esto, el universo concede vida y ejecuta sus juicios. Por lo tanto, no es malo que su Hijo realice obras de gracia y misericordia en ese día. Debe ponerse especial atención a las palabras mi Padre. Jesús no dijo su Padre ni aún nuestro Padre. Y sus opositores entendían muy bien que él afirmaba ser Dios. Por eso se molestaban. Esto les causaba, hermanos, conflictos, pues rechazaban a aquel que venía directamente del Padre para mostrar su voluntad. Me hace recordar lo que Pablo le menciona a la iglesia de Filipos, ahí en el capítulo 2, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículo 18, por último, por favor. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que para ellos era sagrado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y no estaba mintiendo en ningún sentido, pero obviamente esto iba a caer en ellos como una cubetada de agua fría, porque no iban a aceptar que Jesús era su rey en ese aspecto. La controversia acerca del día de reposo fue suficiente para hacerlo odiar a Jesús, fíjese, que odiaran al Señor como no tienen una idea. Sin embargo, era inconcebible que aceptaran la afirmación de que Dios era su Padre. No, eso no. Para ellos no había nadie que igualara a Dios. La afirmación de Jesús, a su parecer, era una blasfemia monstruosa. A Jesús no le importó, él se mostró tal como era. Ser igual a Dios sugería, según ellos, que existían dos dioses y, por lo tanto, esto era una declaración de independencia arrogante. El Talmud menciona que hubo 4 hombres que fueron los más soberbios porque pretendieron ser igual a Dios. Por ejemplo, los gobernantes paganos de Irán, Nabucodonosor, otro también, pero ya recibió una lección muy fuerte, ¿no? Faraón y el rey judío Joás. Pero ¿qué podemos aprender, hermanos? Concluyendo,
de este devocional en el día de hoy. Bien, déjeme decirle 4 cosas importantes. Primero, que aunque nuestro Señor sigue obrando poderosamente sobre muchas personas, pocos agradecen. Créame. 2, que el ser humano prefiere conservar una tradición a estar haciendo la obra de Dios, no importando el momento y la urgencia de la salvación. 3, que antes que agradecer la obra de Dios en nuestras vidas y dar gracias, seguimos con una actitud de orgullo y soberbia, la cual nos lleva a seguir pecando. Y 4, muchos piensan así: Dios es tu trabajo y estás obligado a hacerlo. Tú tienes que bendecirme, tú tienes que sanarme. Cuando tenemos que rendirnos a Él y agradecer, en verdad, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Ha sido tan bueno el Señor, ha sido tan misericordioso. ¿Por qué no agradecerle a Dios? ¿Sabe? Tal vez el Dios que mucha gente conoce no es el Dios de la Biblia, es el Dios que se condicionó, pero no es el Dios, en verdad, que nos habla la Biblia. A Dios jamás se le condiciona. Y la verdad que esa parte de mal agradecimiento de este hombre es fuerte. 38 años de esclavitud en ese cuerpo y no darse cuenta de la sanidad. Qué terrible, qué terrible. Qué terrible no percibir la obra de Dios día con día en tu vida. Qué terrible no poderle darle gracias, no, en verdad, no estar meditando lo que ha hecho en tu vida. Qué terrible esas cosas. ¿Por qué no tomamos un momento para agradecer tanto amor y misericordia para con nosotros? Oramos. Padre, gracias en verdad por este día, mi Padre Celestial, por tu gran misericordia, por tu obra infinita sobre nuestras vidas y por tu gran amor que derramaste en la cruz. Señor, en verdad, te bendigo y te exalto. Gracias por la vida que nos das, gracias por hace 28 años fui liberado, Señor, de tantas cosas. Y gracias por la oportunidad de seguirte en una forma correcta, Señor, no condicionando, no queriendo vivir una religiosidad, una tradición, sino una vida espiritual plena que viene de ti. Tú nos diste vida espiritual y podemos llevarla a cabo, Señor. Cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, tú nos diste vida para que pudiéramos creer. Y ahora que la tenemos, queremos vivir cada día en ti y buscando de tu presencia. Valoramos, Señor, lo que has hecho. Te agradecemos por tu infinita misericordia y te damos honra y gloria a aquel que es digno de toda suprema alabanza. Gracias, Dios, por lo que hiciste en nosotros hace muchos años y sigues cambiando, transformando nuestros corazones. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, rápidamente unos anuncios. Déjeme decirle, ha habido una muy buena respuesta de parte de las mujeres para la conferencia que viene, que se llama Honor y Fortaleza. Es una conferencia para mujeres, madres solteras o madres también con hijos, pero que el marido a veces no responde adecuadamente. Esta va a ser el 21 de agosto a las 6 de la tarde. Aparta tu lugar. Tenemos cupo limitado. No te pierdas esta conferencia. Va a ser muy, muy impactante. Informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Recuerda, hoy miércoles a las 8 estaremos viendo la bendición de obedecer en el tema que estamos tratando en este mes. Y precisamente vamos a tener también un tiempo de oración en el cual oramos al Señor, intercedemos los unos a los otros y hemos visto la mano increíble de Dios. Orar es, hermanos, es nuestro deleite para con Dios. También los domingos de 10 a 11 tenemos ese tiempo de oración muy especial. No solamente encomendamos al Señor el servicio, encomendamos nuestras vidas en todo aspecto. Así que pide el link a los mismos teléfonos para que puedas estar conectado. Y obviamente a las 11:30 nuestro servicio con la nueva serie Heridas Ocultas, Llanto Silencioso. ¿Cómo ganar la batalla contra el rencor? Ya vimos lo que es el silencio, el suicidio lento pero seguro, cómo a veces se forma una raíz de amargura y hoy vamos a ver el antídoto para eso.
¿sí? Este domingo, no te lo pierdas, pide el link a los mismos teléfonos. Hermano, nos vemos mañana con un video más de No estás solo. Recuerda, no estás solo, pero tienes que agradecer, hermanos. Tienes que vivir para Dios. Que Dios te bendiga, te veo el día de mañana y gracias por todo. Gracias.